En este mes de noviembre, la Asamblea Legislativa asume un papel muy importante porque todos los diputados tienen que discutir y aprobar, y si no lo aprueban, se impone además El presupuesto. por razones legales constitucionales, se impone el presupuesto. El presupuesto del año 2018, Sí, claro. que empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre del 2018, que es el que se está tramitando para su aprobación. Ese presupuesto lo prepara el ministro de Hacienda con sus asesores y lo envía a la Asamblea Legislativa en un primer borrador que llaman en septiembre. O sea que ya llevan 2 meses ahí conociéndolo, ajustándolo, y ya ahora entra el presupuesto como va en definitiva. Ese presupuesto que se va a discutir, o que ya empieza a discutirse en el mes de noviembre, o que se está discutiendo, tiene apenas un 3.5% de crecimiento en relación al del año pasado. Estamos hablando de que casi no se movió la aguja para arriba, ¿verdad? Que estamos casi con el mismo presupuesto del año pasado, o de este. Sí, de que ya está pasando. De este que ya está pasando. Ese presupuesto tiene 2 grandes componentes. La parte de la deuda, ¿verdad?, y el resto. La deuda significa casi un 44%, que es un peso grande, ¿verdad?, de lo que entra ahí a sostener. De todo el presupuesto, el 96% de lo que se va a aprobar son, digamos, autorizaciones de gasto, porque eso es lo que se hace en el presupuesto, que no se pueden tocar. Nadie las puede tocar. Salarios, pensiones, ciertos trámites que hay que mantener, el pago de la deuda, y todo lo que sea, que eso no se puede tocar. Es decir, el gobierno de la República que entra el 8 de mayo, Está atado de no pies a solo mano. entra con un presupuesto que no ha participado Sí, así es. en su ejecución, en su elaboración, que quizás el presidente que asuma el país el 8 de mayo ni tiene idea de lo que ese presupuesto está dándole continuidad, ¿verdad?, y que no tiene márgenes de ninguna especie, 4% de maniobrabilidad. Y algo muy interesante es que uno de los rubros que está restringido en términos del presupuesto es todo lo de infraestructura. Entonces uno oye ahora a todos los candidatos, todos, Hablando metro, tren, doble vía, tren aéreo, casi con alitas, ¿verdad? Y uno dice, ¿y de dónde? Si el presupuesto del 2018, donde más le meten el leñazo, es en proyectar la parte de infraestructura nacional, carreteras, lo cual también es gravísimo, porque si tenemos malas carreteras, malos puertos, malos aeropuertos, el comercio se viene al pique. Así es. Porque toda la actividad comercial del país se mueve por carreteras y un mal tren, ¿verdad? Porque en San José no se mueve el tren de transporte de carga, pero digamos, eso afecta. Entonces uno dice, pero esto, la gente como que no está pensando verdaderamente en la importancia de que se pueda aprobar un presupuesto con perspectivas de resolver grandes problemas. Ahora, desde el punto de vista de lo que ofrecen todos los candidatos, ¿verdad?, cuando esos candidatos hacen esa oferta de programas, de cosas que la gente oye para tratar de ganarse los votos de los candidatos, digo, ¿qué pueden ofrecer esos candidatos si ni siquiera conocen lo que se está discutiendo? No saben, quizás, que solo tienen un 4% de maniobra en el presupuesto, que el 96% son cosas absolutamente comprometidas y que se reduce prácticamente a un nivel casi de cero la parte presupuestaria de gastos en infraestructura.
Yo la verdad es que pienso que, es decir, el próximo gobernante la va a llevar feo, ¿verdad? Porque ahí no inciden nada, no inciden nada. Entonces los programas, ahora vamos a la otra parte, los programas que se ofrecen a los candidatos resultan un canto a la luna, ¿sí? Como aullarle todas las noches ahí a la luna, ¿verdad? Por un lado. Yo no digo que sea un engaño, porque realmente no es un engaño lo que los candidatos pueden ofrecer. Es el engaño que los mismos candidatos tienen de sí mismos de ofrecer cosas que saben que no pueden cumplir en el primer año porque no pueden meter mano en el presupuesto. Pero ahora vamos... Salvo que se radicalicen. Pero bueno. ¿cómo se radicalizan? No sé. Sí. Tendrían que dar un golpe. Exactamente. Y entonces ahí sí meten mano a todo. Pero ahora vamos al gobierno, vamos al ejercicio del gobierno democrático. Viene el primer año de gobierno, próximo año, pero veámoslo en términos de este gobierno, primer año de gobierno, 2014, septiembre, octubre y noviembre, cuando se presenta el presupuesto y se aprueba el del 2015. Pero esto que voy a decir sigue siendo igual para todos los gobiernos anteriores. Sí, para esto todos. Es histórico. Eso es. Cuando se presenta ese presupuesto, el presidente nunca ha echado un discurso público a todo el país, ni se ha dirigido a los diputados diciéndoles: estoy presentando el presupuesto del próximo año, que es mi primer presupuesto. En ese presupuesto he hecho estos cambios porque quiero darle contenido a promesas que yo hice en campaña electoral. Nunca se ha hecho eso. Entonces entra ese ciclo vicioso por el cual ahora sí se empieza a la gente a defraudar y a desengañar de sueños que tenían, que la realidad les hizo otra cosa, ¿verdad? Una pregunta. Y eso, estamos en este punto muy grave porque, digamos, lo más grave es la dificultad del crecimiento del presupuesto, que no está creciendo literalmente nada. Una pregunta, este tema exactamente como lo estás planteando, ¿no lo planteaste antes o es que yo estoy metido en otra Tal vez lo hemos conversado, pero es que... Sí, bueno, es que yo creo que es un tema que... No, claro que es... del que se viene hablando desde hace muchos años. Sí, claro. En términos similares, pero eso no, digamos que... No, creo que hice un comentario parecido a propósito de una mesa redonda de candidatos. Sí. Ahora es el presupuesto, en concreto. Es que claro, ya hoy conocí esos datos. Claro. Porque el presupuesto, son graves. El presupuesto es un eje fundamental del gobierno, del funcionamiento del gobierno. Claro, hay promesas que se refieren a otras áreas, digamos, aunque yo no sé cómo se les puede desligar del problema del presupuesto. En una broma que yo hice en la red decía que la papeleta presidencial parece un catálogo de autores de ciencia ficción. Porque ya están definidos los puestos. Sí. Y, bueno, a raíz de eso, a raíz de eso, ahí salió un candidato tirar a la suerte, ¿no? A la suerte. Un candidato hablando de la ventaja que significa estar de primero. Sí, el doctor. Pero en el extremo izquierdo. No, sí. Pero bueno. ¿En el extremo izquierdo arriba o en el extremo izquierdo abajo? Porque ahí sí está, más o menos, la papeleta lleva 2 filas. Lleva 2 filas, ¿verdad? Pero no, digamos que como se hace la lectura, arriba, izquierda primero. Ahí está. No, pero yo veo que las promesas electorales, está bien, no son autoengaños, si es que está proponiendo eso. Yo recuerdo haber sido testigo de un funcionamiento de una comisión que estaba preparando un programa de gobierno. De liberación. No, yo no voy a decir, porque yo soy ahora, ¿cómo se llama? Como el alma esa que se retira del cuerpo, ¿verdad? Y etéreo. Entonces, resulta que... Levitación sí, del alma, y para arriba. Levitación ideológica o levitación, bueno, la que sea.
me encuentro con que están en eso. Más bien que la evitación es evitación. Y yo entré probablemente por error al lugar donde estaban discutiendo. Y entonces mi observación inmediata fue que había un Dominic que tiempo después llegaría a ocupar puestos importantes en el gobierno y se jalaría una torta monumental. Que decía así de pronto, pongamos que vamos a crear 5,000 empleos en este sector. Así, pongamos, pero así, a él se le había ocurrido en ese instante y ahí iba. En otra ocasión, me tocó entrar a un lugar donde, ahí sí tenía que estar, pero yo no andaba en esa, sino que oigo donde un dirigente de un partido político estaba preocupado porque estaban apurados preparando el programa de gobierno del partido y estaban esperando que llegara el plan de gobierno de un político inglés que estaba también en campaña. Y lo que va a hacer es hacer copy-paste, ¿verdad? Sí. Entonces, no, pero últimamente vi una propuesta, tal vez no le llaman propuesta para no llamarle promesa. Y la ventaja de esas promesas o propuestas es que uno puede ser profeta. No la van a cumplir. En eso sí que uno es un buen profeta. Un candidato dice que se van a eliminar los motores de combustión interna en 1925. Entonces, supuestamente para que todo sea motores eléctricos. Uno ve eso y se pone a hacer unos cuantos cálculos del consumo energético del país y dice, enciérrenlo. Está loco. Nada más. Pero hey, ¿quién quiere discutir esas cosas? Es muy fácil ponerlo ahí en un cartel. Es la hora de nuestra muerte, amén. ¿Verdad? Entonces, y es que hay eso. Hay son candidatos en julio y a fines de agosto ya tienen un plan de gobierno. Eso es pura ficción, ese es el problema. Ahora, con el presupuesto, sí, desgraciadamente, no hay, creo que lo que está mal en todas partes es esa formulación anual del presupuesto. Eso uno... Hay que pasar a plurianuales. Exacto, eso yo lo veía en la universidad. Sí, claro. Era siniestro aquello, porque ¿cómo va a ser un presupuesto donde se están contemplando proyectos de investigación y de un montón de cosas que van a durar años? Entonces, yo creo que en la época vieja, allá del otro lado de la cortina de hierro del país del infierno, hablaban de planes quinquenales. Sí, y los hacían. Bueno, y los hacían. A mí no. Desde la época de Lenin. Exacto, entonces dice uno, es que si uno piensa en lo que va a hacer en 5 años y tiene esos 5 años para ir preparando los otros 5 años, entonces sí la cosa. Pero 12 meses es muy corto. Es muy corto y se modifican las condiciones objetivas del país muy rápidamente. Oíme, pero es que de todas maneras 4 años es muy corto. Lo acaba de señalar Vladimir. El primer año, así. Camisa de fuerza. Camisa de fuerza, exactamente. Así es. Entonces le quedan 3. ¿Qué puedes hacer? No. Con esta dimensión. Es ridículo. Con esta dimensión de un presupuesto donde solo crece un 3% y obras de infraestructura es el rubro que más cae. Cuando yo he visto al candidato del PAC, Carlos Alvarado, decir que él va a continuar el gobierno, ¿qué va a continuar? ¿Qué va a continuar de cambio si él tiene el presupuesto más restringido de los últimos años? Y en el campo de obras de infraestructura, que jamás son las que generan empleo, no puede resolver. Digo, es una cosa, un discurso que... Aquí solo reactivando ahí es donde está
donde emerge un candidato como Juan Diego, que dice que él va a gobernar por decreto. Sí. ¿Por qué? Porque lo que dice no es tan descabellado en el buen sentido de la palabra, porque el Poder Ejecutivo solo hace decretos. Sí, sí, claro, claro. Pero también otra cosa importante es que el presupuesto es gobierno central, no es gobierno de las autónomas, no es presupuesto de las autónomas. Todas las instituciones autónomas tienen un presupuesto aparte, que quizás el Poder Ejecutivo tampoco puede influir en ellos, pero entonces la parte de la administración pública, en parte de presupuesto, de decretos, puede haber cierta maniobrabilidad para hacer políticas por decreto de las posibilidades presupuestarias que se tienen. Yo creo que ese es el tema. Una de las cosas más serias es que las entidades autónomas se han convertido en mamonas, ¿sí? Porque los presupuestos que tienen son exorbitantes. Pero nada tiene que ver con el presupuesto. Yo sé, pero nacional. el dinero del Estado. Bueno, no, pero digamos, es bueno. otro dinero. ¿Cómo? Pues sirve para financiar cementos. ¿Cómo? Las instituciones autónomas. No, pero, Sí, vamos a ver, son autónomas, bueno, pero es riqueza nacional. Sí, estamos de acuerdo, pero, Bueno, pero es otro, y otro, es un concepto que, es otro paquete de administración. bueno, pero yo creo que hay que enfocarlo. Sí, también. Hay que entrarle a eso, Sí, definitivamente. Porque hay un montón de autónomas que no hacen nada. Y duplicadas. Bueno, Por eso, es que... ya le habíamos metido Sí, tijera eso. es que, bueno, ahí podría decir algo que de los planes del gobierno. ¿Dónde hay un partido que tenga un planteamiento orgánico, en el sentido bueno de la palabra, sobre esa cuestión, de rehacer la reingeniería del Estado de una manera clara? Bueno, Y- la Junta de Gobierno de don Pepe Figueres, Bueno, pero que es- gobierna sin asamblea, gobierna sin corte, gobierna sin nada, hacen decretos, leyes y tienen una visión y montan la estructura para que empiece a funcionar. Bueno, vamos a ver, eso que estás diciendo es importante porque pareciera ser que la conclusión es que solo un gobierno de facto con poderes extraordinarios podría Estamos ser. dándole un Alberto consejo al J. próximo Cañas. Estamos dándole un consejo. Alberto No, ahí J. estamos. Cañas. Ahí está Fernando ya Sí, lanzando la pero es que eso lo dijo Beto Cañas, exactamente. Estamos así. lanzándole la idea al próximo gobernante que una vez que asuma, suspenda la Asamblea Legislativa durante 2 años. Así es. No, El ejerza problema un es, gobierno nacional. el problema es que vos se lo planteaste a Beto. Bueno, porque decía por cierto tiempo, ¿y cómo lo parás después? Y más que nada, ¿cómo se escoge al que va a hacer eso? No, Sí. estamos de acuerdo. Porque Sí. la única manera de escogerlo, digamos, con credibilidad, sería que hubiera candidatos para eso. Sí, claro, Sí. ahorita no los hay. Vea, porque es que, ahora, no estoy proponiéndolo. No lo estoy No lo estoy proponiendo. Un general guardia, una figura así. Lo admiro. Ajá, Yo lo admiro. yo también. Pero, Otón Solís también, y tiene un retrato del general guardia en la oficina de él. ¿Quién? Otón. Otón. Ah, bueno. señora, finalmente los nombres importan porque Bueno, sé que lo tiene, no lo iba a ver. no, si fuera por los retratos que tienen en las oficinas, uno se llevaría sorpresas. Pero bueno, eso no importa. El tema vuelve a ser el de la constitucionalidad de lo que se haga. Así es. Sigue siendo ese. Bueno, hay una constitución. No podemos permitir que las cosas se hagan de una manera diferente a la que pone la constitución. No, pues es que lo que estamos hablando es... Nada, déjame. Bueno. Entonces, Al margen. Al margen, claro. es que, claro. ¿cómo se El problema es podría, cómo. cómo se podría actuar al margen de la En un constitución? proceso electoral ya no se puede. No se puede. Porque va a haber un resultado. Va a haber un resultado. Sí, eso es. Y después del resultado no se puede. Solo que el que asuma, ahí sí. Ah, bueno. Por eso ahí sí. Eso es. Ahí. Eso es.
¿Te imaginas a Y Julio eso, Guevara? ese nombre que citaste podría ser capaz de una cosa. Juan Diego podría ser capaz. Claro, Sí. claro, Ya más o menos lo ha insinuado. claro, con su carácter y su forma de ser. A propósito de esa papeleta presidencial, me llamó la atención que van juntos en la parte superior central Juan Diego y Antonio Álvarez. Sí, ¿Ah? sí, sí, sí. Sí, como que ya nada más recortar Que y son después como ir alma y para la cuerpo, segunda como ronda. diablo y Dios. ¿Ah? Para la segunda ronda mandan, recortan. No, me llamó la atención eso, me pareció muy interesante en esa suerte de las cosas, cómo quedaron colocados, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque Sí. en cambio los otros partidos quedaron Sería abajo, suerte. los fuertes. Los Ahora, ¿no fuertes te abajo. produjo ninguna impresión así particular, la circunstancia fortuita de que son 13? Mala suerte. La docena del diablo le decían el número 13. Ay, si fueran 8, igual mala suerte. con el menú que vemos, yo diría que mala suerte de todas maneras, pero bueno. Y la otra cosa es muy divertida porque el 7 anda por todos lados. En las El siete de hablamos. Diputación. El 7 hablamos. En las de Diputación. San Sí, José tiene sí. 21, Ah, 21. Sí, sí, Alajuela sí. 7, Heredia demás 7. siete, No, cierto. hay una que tiene 6. 6. No me acuerdo cuál, pero Sí, ya. sí, es cierto. La 7, 21. No, no sé, no. Todas estaban más bien como en No, me en equivoqué. 13, No. 13, ya- 13, ya- 13, 13, no, 13. Me equivoqué. En las Tenemos que diputaciones. aterrizar 7 veces. Son 21, 14, 14, Eso, 14. sí, son, y sí. entonces todos son múltiplos de 7. Sí, 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 sí. es cierto. El candelabro. Para que jueguen con 7 ahora la navideña. Exacto. Voy a pasar a comprar un numerito por lo menos.